¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera surge la Iglesia Luz de la Aurora? Prepárate para conocer, en breve, la historia de nuestra Iglesia, de nuestra cuna, que es también tu historia. Marzo de 1972. El ahora siervo de Dios y anciano de la Iglesia, nuestro hermano Enrique García Malagón, en ese entonces era coadjutor de la Iglesia La Reforma. Recibe una carta escrita por mano del siervo de Dios y obispo representante de la Iglesia en ese momento, nuestro hermano José María González. En dicha carta, nuestro hermano José María le expresa a nuestro hermano Enrique la preocupación que él tiene por un grupo de almas que iban a quedar sin pastor, y que estas almas habían sido rescatadas de una dolorosa división, y que por alguna razón, nuestro hermano Abraham González ya no podía hacerse cargo de ellas. De manera que el hermano José María piensa inmediatamente en nuestro hermano Enrique para que él las pastoríe, y este fue el motivo principal de su carta. El día 26 de marzo del año 72, nuestro hermano Enrique García Malagón acepta y recibe el llamado de parte de Dios. Cuando yo llegué a este lugar, recibí 10 almas. El primer matrimonio fue nuestro hermano Daniel Coyoxe y su esposa, nuestra hermana Jovita. Y allí también cuentan las 3 hermanas Rodríguez, que fue la hermana Margarita y nuestra hermana Ofelia y nuestra hermana Guadalupe. Y allí también viene otro matrimonio que se llamó el hermano Inocente Villasaña y su esposa, nuestra hermana Angelita Delgado, y también la hermana Escolástica, que por cariño le decían la hermana Goyita cuando llegué a este lugar. Y también recibí a nuestro hermano Darío y su esposa, que ellos fueron los que me apoyaron, inclusive el hermano Darío, en el ministerio, y fue para mí mi brazo derecho en ese tiempo. Esas fueron las 10 almas que recibí. Y para el siguiente mes, este grupo de almas es presentado ante la Iglesia en general, para ser nombrados ya oficialmente una congregación más de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. En ese mismo año me presenté a la Santa Cena del Hierro. Al llegar al Hierro, estaba llevando el culto nuestro hermano José Larios. Lo curioso de él fue que dijo: en este momento nuestro hermano Enrique Malagón va a pasar para presentar a su niña. Y todos pensaban que iba yo a pasar con una niña en brazos. Cuando ya subí a la plataforma fue con esas 10 almas para presentarle al Señor un canto. Pero lo que aún no se sabía es cómo iba a crecer esa niña. Y Dios hace que el hermano Enrique conozca al que ahora es siervo de Dios y obispo de la Iglesia, nuestro hermano Fidel Miguel. En una ocasión visité a la hermana Margarita Rodríguez. Al llegar a visitar a la hermana, pocos minutos después llegó el hermano Fidel Miguel. Y me lo presenta la hermana Margarita, me lo presenta como su sobrino. Me contó también las enfermedades que él padecía. Comenzamos nosotros a platicar sobre ya lo que es la sanidad divina. Y estuvo tan atento el hermano que me dijo que quería deseo de estar en el templo. Entonces yo luego el siguiente domingo fue al templo. A partir de allí comenzó ya a estar consecutivamente yendo al templo. A pocos días, que sería unos 20 días, él dice: me quiero bautizar. Dios me concedió bautizarlo. Enseguida él comenzó a hacer el vaso útil para el Señor, puso ese vaso para que le predicáramos a todos sus parientes, amigos, amistades.
y fue la forma como el Señor comenzó a traer almas a la iglesia, ya a la iglesia la que ahora es la Aurora. Y en ese año el Señor nos concedió 28 almas. De esta manera fue como el Señor Jesucristo le empezó a dar crecimiento a esta niña. Pero esa niña aún no tenía un nombre oficial, por lo que el siervo de Dios, nuestro hermano Enrique García, decide ponerle uno, y la nombra la luz de la aurora. Basados en la escritura de Proverbios capítulo 4 versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y todo concordaba, ya que en aquel entonces, lo que hoy conocemos como la colonia Benito Juárez, se llamaba Colonia La Aurora. Y así fue. Esta luz fue aumentando cada vez más, y es como la historia de esta iglesia comenzó a escribirse. En el año de 1983, al siervo de Dios, nuestro hermano Enrique García Malagón, le sobreviene una extraña enfermedad, parálisis de medio cuerpo, y la parte médica le recomienda seguir su rehabilitación en un lugar cálido, por lo que el obispo representante de aquel entonces, nuestro hermano Epifanio Barbosa, decide cambiarlo en beneficio de su salud para que vaya a pastorear la iglesia de Cuautla, Morelos. A la salida del siervo de Dios, nuestro hermano Enrique García, llega a pastorear a la iglesia de la Aurora nuestro hermano siervo de Dios, Alberto López. Sin embargo, dura aproximadamente un año pastoreando la iglesia. Y en el año de 1984 llega a pastorear a la iglesia de la Aurora, quien fue nuestro hermano, siervo de Dios, Josué Acevedo. Varón de Dios y esforzado en la obra del Señor, por lo que esto hace que escale en su ministerio, y la mesa directiva del movimiento decide colocarlo como obispo del Distrito Federal y área metropolitana. De esta manera, el siervo de Dios, nuestro hermano Josué Acevedo, se ve obligado a dejar de pastorear la iglesia Luz de la Aurora para dedicarse de lleno a la supervisión de dicha zona. Agosto de 1987. El siervo de Dios, nuestro hermano Epifanio Barbosa, convencido por los mismos miembros de la iglesia Luz de la Aurora, cambia a nuestro hermano Enrique de la iglesia de Cuautla, Morelos, para que regrese a pastorear la iglesia de sus orígenes, la Luz de la Aurora. La evolución de la iglesia Luz de la Aurora no solamente se ve reflejada en la fachada de su templo. Obviamente, nosotros mismos somos testimonios de lo mucho que ha progresado. Basta solamente echar un vistazo a las escenas del pasado. ¿Cuántas cosas no han ocurrido desde entonces? ¿Recuerdas a la juventud de ese tiempo? Quizás ahí estabas tú. En algunos de ellos ya se les notaba la inquietud por predicar la palabra de Dios. Hasta se tomaban fotos en el púlpito simulando que ya estaban predicando. ¿Te acuerdas de los niños de aquel entonces? También quizás ahí estabas tú. ¿Te acuerdas de sus presentes? ¿Sus cantos? El culto de niños que se llevó a cabo en alguna ocasión, y que algunos se destacaron por la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué decir del coro de la Iglesia de la Luz de la Aurora en aquel momento? Se destacaba por sus voces, sus alabanzas, su disciplina incluso. Sin duda, eran bien dirigidos por el que ahora es siervo de Dios y obispo de la iglesia, nuestro hermano José Sánchez, que en aquel momento era director del coro y coadjutor de la iglesia. Así ha sido la historia, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero esperamos que nos siga bendiciendo. Mi deseo para la iglesia de la Luz de la Aurora, tanto los miembros que están aquí como los que permanezcan en otras iglesias, es que sean prosperados y muy bendecidos de nuestro Señor Jesucristo. Les exhorto a que permanezcan fieles para volvernos a ver allá en la eternidad.
pienso que la historia de la Iglesia de la Luz de la Aurora no termina aquí, sino seguirá escribiéndose hasta que el Señor Jesucristo venga. Es hermoso estar así, en este lugar reunidos, alabando y cantando a nuestro Dios. Sin embargo, todo tiene un final, siempre habrá una despedida, sin saber si nos volveremos a ver.